auténtica exploradora de la zona de Nuevo México, descubriendo lugares absolutamente remotos como los que ella llamó White Place y Black Place, que si entráis por la derecha son los paisajes que vais a ver representados en diferentes obras. Obras como esa primera de Cielo Azul, pero sobre todo es muy interesante las que vienen después, que hay un boceto, que son las que hacen referencia a Black Place. Estas obras las va a pintar durante la Segunda Guerra Mundial. Quizás esa sensación de devastación que tienen estos paisajes haga referencia a esa guerra, a los bombardeos sobre territorios. No hay ninguna presencia humana y, por lo que explicaba Maria Chabot, la amiga y asistente de Georgia O'Keeffe, el paisaje era absolutamente desolador. El mismísimo corazón de las tinieblas. Va a descubrir estas colinas de Black Place en 1937, viajando por la nación Navajo. Sobre todo se va a obsesionar con la escarpada hendidura, fijaros, que separa las dos colinas. Cada vez va a ir abstrayendo más estas imágenes, sacando la esencia como hacía Cézanne. Podemos ver perfectamente su proceso creativo. Fijaros en el dibujo, cómo ya están definidas esas líneas de la composición que no va a cambiar. Desde el principio ya ha decidido hasta el mínimo detalle de la composición que va a realizar. Y realmente le costó muchísimo pintar esta zona. De hecho, destruyó los primeros cuadros que hizo, que es lo que ella hacía. Si no quedaba satisfecha, no dejaba que nadie viera la obra y la destruía. Finalmente consiguió llegar a lo que ella quería. Empezó con un trazo suelto más amplio, pero en cuanto se sintió ya cómoda con lo que estaba pintando, empezó a controlar las pinceladas como solía hacer. En todos esos contornos de las colinas tan redondeados que parecen otra vez contornos del cuerpo, formas casi humanas. Es esa sensualidad de la naturaleza en donde se fusiona lo humano y lo natural. Fijaros que la luz es una luz general, no hay sombras, ¿no? Parecen paisajes casi suspendidos en el tiempo. Y lo estuvo pintando durante 14 años. Sobre todo esa hendidura, la que separa las dos colinas, con formas cada vez más abstractas que la obsesionaron. Luego podéis ir viendo la cascada. Luego ese recuerdo misty, que parece un sueño, con esa neblina delante de una montaña. Si vamos al lado derecho, en la pared de la derecha, podréis ver también varios paisajes de la zona y sobre todo en mi patio delantero lo pintó en la zona de Ghost Ranch, una zona importantísima para ella porque es donde va a encontrar uno de los ranchos que se va a comprar. Descubre esta zona en 1934 y será en 1940 cuando se compre el rancho de los burros, una casa de adobe entre unos acantilados rocosos de colores rojizos, con el valle del río Chama pasando alrededor. Y lo que está pintando aquí son las vistas desde su nuevo hogar. Ella colocó ventanales de cristal en su estudio. Esa montaña es la que va a aparecer en muchas de sus composiciones y realmente es eso, las vistas desde su casa. En la pared de enfrente veréis esos troncos oscuros que parecen muertos, pero como os decía, para ella no es la muerte, sino, como siempre, esos ciclos de la vida y de la muerte y de cómo todo se regenera en la naturaleza. Pero sobre todo me interesa que veáis esos dibujos de huesos, en este caso son pelvis, porque son realmente curiosas. De hecho, al verlas, a mí me hacen pensar rápidamente en Dalí, por ejemplo, en esas formas tan orgánicas, biomórficas. Pero bueno, ella negó siempre cualquier relación con el surrealismo, como negó cualquier relación con cualquier tendencia. Pero es verdad que tienen un punto muy onírico. Ella explica en esa que parece un redondel con el cielo en medio, ella decía que a ella cuando se comía los donuts o las galletas con una pasa en medio, lo que más le gustaba era ir comiéndolo de alrededor hasta dejar el agujero para el final. Y de los huesos de pelvis, lo que más le interesaba eran esos agujeros, lo que podías ver a través de ellos. Sobre todo el azul del cielo. Esto en la época de la Segunda Guerra Mundial, ella explicaba que ese azul estará ahí siempre cuando toda la destrucción del hombre haya terminado. Y en la pelvis con la luna vemos de nuevo ese azul de fondo y los huesos que realmente tienen una presencia imponente vistos tan de cerca. Resultan intrigantes las formas de los huesos. Algunos críticos vieron una conexión entre las pelvis vacías con el dolor por la falta de tener hijos. Ella sí que quiso tener hijos, pero Alfred Stieglitz nunca quiso. Es mucho más probable que esos huesos tengan relación con las creencias chamánicas de que los huesos son una fuente de fuerza vital. Es la belleza de la vida reducida a su esqueleto, a su forma más simplificada. Georgia O'Keeffe ya a partir de, como os decía, a partir de 1950 se quedaba ya a vivir para siempre en Nuevo México, pero
aunque seguirá obsesionada toda su vida con este lugar, empieza una nueva etapa para ella porque empieza a viajar fuera de Estados Unidos, que es lo que vamos a ver en la siguiente saga.